¿Me podrían platicar algunas de sus anécdotas de cómo han sido asaltados? No importa qué tan chafa o preparado fue, utilizaron arma, les llegaron por atrás, cuántos eran, y zonas donde vivía era peligroso y eso de ser asaltado era común. Por esa razón compré una cartera de lama en un tianguis y le metía puros cupones y 2 billetes de 20 y monedas de 50 centavos. Cuando alguien me la hacía de pedo, les daba la cartera del América y seguía con mi camino. El rufián siempre se daba por satisfecho. Básicamente era como la carta que te saca del bote en Monopoly. Cuando iba en la secundaria, 5 tipejos le cerraron el paso a mí y a mi amigo. Traían navajas y llegaron muy amenazantes. Mi amigo procedió a decir el apodo de su papá y nos pidieron disculpas y se fueron. Ya no recuerdo el apodo, pero sonaba peligroso. Nada como un apodo inofensivo y sin estridencia. Soy hijo del cariño. Salen corriendo. Me recordaste a un vecino que le dicen sexy. Soy el hijo del sexy. Jay y yo tengo varias. Mi familia tiene un restaurante de mariscos y por cuestiones de logística nos llegan camionetas repletas de pescados y camarones a la viga en la CDMX y siempre me ha tocado ir a eso de las 3 de la mañana y se maneja mucho dinero en efectivo. Un día iba camino a la bodega de un amigo cuando uno de sus chalanes me dice que traía cola y me dijo que lo siguiera. Como era de sus mejores chalanes lo seguí y me pidió que pasara por en medio de 2 cajas de trailers estacionados. Le hice caso y ahí fue cuando pude ver al hijo de la chingada que quería asaltarnos. Lo bueno es que el chalán llegó con sus compitas y le dieron una partida de hocico al pobre pendejete. Al final solo era un pobre marihuano. Una vez viajando en una expedición afuera del trabajo de mi papá, nos tocó el alto y estábamos entre varios coches, nada fuera de lo cotidiano, cuando de la nada salieron 2 tipos de entre los coches e intentaron abrir las puertas de la parte trasera, pero obviamente la camioneta traía seguros. Mi papá se dio cuenta y en cuanto se puso el semáforo en verde arrancó a toda velocidad. Esta no es mía pero es de mi papá. Una vez iba a pagar nómina, la paga en efectivo y decidió ir él al banco, sacó el total en efectivo, lo de las colegiaturas de mi hermana y mi prediale, etc. Cabe recalcar que esto era antes de que se pudieran realizar esos movimientos vía internet. En sí llevaba demasiado dinero en efectivo. Al salir del banco un par de coches se arrancaron con él, lo siguieron hasta una de las propiedades donde iba a pagar nómina y luego pasaría a otros bancos y hacer todos los pagos que debía. Al llegar se le cerraron los 2 coches para no dejarlo salir, le tumbaron la feria, los documentos del predial o una cosa así, las llaves del coche. A todo esto tenían las direcciones de nuestra casa, algunas propiedades, sabían a qué escuelas íbamos y todos esos desmadres, por lo que a partir de ese punto empezaron a llegar llamadas de amenaza. En ocasiones nos siguieron coches y mis padres decidieron desvanecernos de la ciudad donde vivíamos en lo que se tranquilizaba el asunto, o mi tío que es judicial decía que ya era seguro. Al final terminé mudándome a un pueblo en medio de la nada por casi 8 meses. Fueron los peores meses de mi vida, pero al final sabemos que a esas lacras los agarraron y recibieron su castigo. Una vez en las faldas del Nevado de Toluca donde solía ir en bicicleta y descendiendo un tipo salió de los arbustos para cerrarme el paso. Me le dejé ir encima y terminamos los dos en el piso en una nube de polvareda. Me saqué el aire y el pobre vato no dejaba de decir mentadas de madre. Me subí en putiza a mi bici y el vato trató de alcanzarme corriendo. Del putazo se salió de mi jersey. Y desde entonces ya no voy a esa ruta solo. Estos son los incidentes de los que me acuerdo. Al final sí te dejan medio tocado y algo paranoico, pero al parecer esa es la realidad en la que nos tocó vivir. Te contaré la historia de la vez que más huevos he tenido en la vida, quizás la única vez. Todo pasó hace 6, 7 años, cuando aún estaba en la prepa. Casi todos los días después de clase me iba caminando hasta la casa de mi abuela. Eran más o menos 20 minutos de camino y la mayor parte del camino era por una de las calles principales de la ciudad. Después daba vuelta en una esquina donde había un Oxxo y entraba a una de esas colonias de abuelitos, esas colonias de clase media donde vive un montón de gente retirada. Nada fuera de lo normal. Había recorrido el mismo camino a la casa de mi abuela por todo lo que llevaba en la prepa. No recuerdo si fue en segundo o tercer año. En esos tiempos, la ciudad era muy segura y la gente despreocupada. Es la capital del aguacate y básicamente no tenías preocupación si no estabas metido en cosas raras o eras pariente de alguien. Las cosas ya no son así de sencillas ahí. Por suerte ya no vivo ahí. Recuerdo que ese día iba con un amigo. Él iba a tomar el camión casi en la esquina donde yo daba vuelta para ir a casa de mi abuela. Íbamos platicando y hacía calor. Entramos al Oxxo. Me acuerdo muy bien que no quería nada, pero de repente se me antojó un jugo. Quizás por el calor, quizás por no ser mamón y acompañar a mi amigo, no sé.
Solo recuerdo tomar un jugo de los que vienen en botella de cristal. Esperé con mi amigo a que llegara su camión. Cuando se fue di la vuelta donde siempre y seguí mi camino. Caminé 1 o 2 cuadras y me terminé el jugo. Recuerdo muy bien la sensación de tener la botella vacía y estar buscando un bote de basura para tirarla. Cuando estaba a como 3 cuadras de llegar, recuerdo ver a 2 tipos sentados en la banca de un parquecito que estaba a la mitad del camino. Lo primero que pensé es que estaban enormes, tenían pinta de cholos, con jersey, short y tenis. Me daban mala espina, pero no lo suficiente como para desviarme o algo. Llegó el momento, tenía que cruzar justo por donde estaban ellos, y justo cuando estaba a unos pasos de la banca donde estaban sentados, veo pararse al que todavía recuerdo como el güey más gordo y alto que he visto en la vida. Con una voz raposa me dice que pendejo no traes un Blackberry o algo si ya tiene rato la historia. Mientras el otro tipo se paraba a un lado de él, mi primera reacción fue dar un paso atrás, romper la botella en el barandal que había para que no pisaras el pasto del jardín ese. Después dije con la pinche voz más cabrona que le pudo salir al mocoso de no, yo no traigo pendejadas. Se sacaron de pedo lo suficiente como para que me cruzara la calle y corriera hasta el baño de mi abuela. Una vez fui a un Oxxo a comprar soda y ponerle una recarga a mi hermana. Me llevé mi teléfono porque no me sabía su número. Ya cuando iba de regreso un viaje de 3 o 4 cuadras veo que pasa una XT ramal y se detiene un par de cuadras más adelante. Se bajan 2 sujetos. Uno se pone en la banqueta y el otro del lado del piloto y se quedan parados. Me da mala espina y procedo a aplicar la de cambiarte del lado de la calle para evitar pasar por donde espero. Uno de los sujetos me alcanza y me pregunta que a dónde voy. Le digo que a mi casa e intento seguir, pero el segundo llega por atrás y me apunta con una pistola en la cabeza. Para resumir, me quitaron el cambio del Oxxo, mi teléfono y las sodas de envase retornable que acababa de comprar. Desde ese día le tengo miedo a los vehículos Nissan. En mi primer año de medicina me asaltaron y me quitaron la mochila. Me dolió porque ahí traía mis libros que los compré trabajando en verano antes de entrar. La mía fue una mentada de madre, la verdad. Salía de la escuela y vi a la bolita de mis amigos en la esquina. Mi mamá estaba en el coche a unos 4 pasos de la bolita de mis amigos, así que decidí pasar a despedirme. Para esta llegó y me doy cuenta que los están hablando con 2 vatos, según uno con una pistola en la mochila y el otro un gordo normal. Su único apoyo era una camioneta Suburban blanca, igual a unos pasos. En el momento en que llegué nos estaban interrogando de una bandita que andaban cazando los cocodrilos. Todo esto nada más para apendejarnos. Cuando el vato dice, bueno, denme sus cosas, tú dame esa cruz que está bonita. A un amigo me iba a echar a correr y nada más escuché corre y te caes frío, pues me paré y me asaltaron también. Mi mamá no notó que nos estaban asaltando en ningún momento porque no se pusieron agresivos nunca. Puro verde. Doctor, me asaltaron frente a mi mamá 2 pendejos y una Suburban contra 9 morrillos cagados de miedo y sin barrio. Me iba a echar a correr y según me iban a disparar, pero dudo que tuvieran pistola o neuronas necesarias para apuntar. Uy, tengo varias, pero la peor para mí fue una vez que iba caminando por la Plaza de la Tecnología aquí en la CDMX con unos amigos y un tipo nos dijo que si queríamos cambiar nuestro celular y aunque le dijimos que no nos dejaba avanzar hasta que después llegaron más güeyes y nos quitaron los celulares diciéndonos que los iban a reparar y que en unas horas pasáramos por ellos. Hasta una nota nos dieron los hijos de puta. Nos quejamos con un poli que estaba en la esquina y nos dijo que para qué se los habíamos dado, que era nuestro problema y que ya mejor nos fuéramos porque era seguro que no nos los iban a devolver. Nos quedamos ahí un rato a ver si nos lo devolvían aunque fuera sin las piezas y vimos como en más o menos una hora le quitaron los celulares a otras 3 personas. Ya después mejor nos fuimos con un chingo de coraje porque llegó la que según era su jefa y nos dio unos celulares bien culeros a cambio de los que nos habían putado. Una vez en la preparatoria todos nos pusimos muy ebrios en la mañana y todos éramos de la tarde, así que ya íbamos a nuestras clases porque aunque eres joven también tienes que estudiar. Entonces un amigo nos iba a dar ride pero su carro se quedó atrapado en el garaje, entonces llamaron a un cerrajero del mercado para que fuera a ayudar. Como ya nos teníamos que ir 4 culeros incluyéndome, nos fuimos y mientras íbamos caminando y saliendo de la unidad vimos a nuestros 2 amigos con 2 personas más y otros 2 más caminando medio cerca. Se me hizo que trajeran 4 cabrones para una pinche puerta, pero estaba ebrio y no me iba a quedar a discutirlo. Entonces ya mis amigos se fueron con los otros 2 y los que quedaban que se nos acercan con una pistola y dicen, sáquense los celulares, hijos de su puta madre.
Entonces yo me acuerdo que en esa borrachera un cabrón me encargó su celular, una molleja, entonces decidí dar esa en vez del que yo traía y realmente fueron muy estúpidos, o sea sí nos apuntaron pero a los estómagos y como que no aplicaron fuerza ni nada, inclusive a mi amiga le quitaron la mochila al principio pero dije le gustaba mucho y que si se la podía devolver y se la regresaron sin pedos, pero si le quitaron su celular. Fun fact, nunca descubrí de quién era el celular que me encargaron pero salvó mi patrimonio. Salí de mi casa tipo 6:30 am para ir a una parada de camión de ruta donde unos compañeros quedaron de pasar por mí. Caminé una cuadra y crucé una calle al estacionamiento de un Oxxo. Eso fue cuando me di cuenta que alguien iba caminando atrás de mí. El tipo me alcanza, era un chavo con chamarra y las manos en las bolsas. Me dice que saque todo lo que tengo en las bolsas de mi pantalón. Era nomás un cel de cacahuate y cartera con dinero para la renta. Le dije que no y fue cuando me agarró la camisa por el cuello y me dice que es en serio, saca una navaja con la otra mano. En ese momento lo empujo hacia atrás y me suelta un golpe en la espalda con la navaja. El vato me grita vas a ver cómo te va a ir cabrón y se va corriendo. Yo me doy media vuelta y también me voy corriendo hasta llegar al punto donde me iban a recoger. A los 10 minutos llegan por mí y me llevan a un hospital. Fueron nomás 10 puntadas y el asusto nomás. TLDR. La razón por cual siempre cargo 100 pesos máximos en efectivo y soy paranoico cuando camino en la calle. Solo me ha tocado un asalto en toda mi vida, pero no me robaron nada. Fue en un microbús el año pasado. Iba con otros dos amigos parados en la parte de atrás. Nosotros éramos las únicas personas que íbamos paradas. Un sujeto se metió por la puerta de delante con una mano dentro de una mochila. Supongo que dando a entender que ahí tenía un arma. Le dijo al chofer que no abriera la puerta trasera y gritó que las personas que tenía cerca le pasarán sus celulares. Alcanzó a robarle como a 4 personas. Se bajó y se fue corriendo. Aparte de eso me han robado mi cel 2 veces en el Metrobús, pero no me di cuenta, entonces no creo que cuente como asalto. Estaba en la preparatoria, eran las 8 am y estaba a finales de curso. Convencí a 2 amigos de ir a comprar de almorzar porque ya no teníamos clase. Justo cuando íbamos de regreso a la escuela 2 tipos con caras de cholo nos acorralaron, uno delante y otro detrás. Nos empezaron a decir que eran narco, época negra, balacera, tiroteos en antros, descuartizados, colgados, etc. y que revisaban a los contactos en la escuela para ver a lo que vendían drogas y a los que eran contrarios. El punto es que nos pidieron nuestros teléfonos celulares y que nos los iban a pasar por las rejas de la escuela. Creímos como unos imbéciles, o al menos yo les creí. Cuando fui por dentro de la escuela y no los vi entendí que eran ladrones comunes. No hubo armas ni nada, pero en esos tiempos solo era necesario hablar para robar a alguien. De eso hace casi 6 años. Esa fue la última vez que me asaltaron. Toco madera. De esa vez aprendí a caminar con cuidado, siempre atento a las personas quienes caminan cerca de mí y estar listo del entorno. Fun fact, días antes de ese asalto mis papás habían acordado de comprarme un teléfono más barato similar a los Nokia con lámpara. Ese teléfono se robaron a un amigo. Justo ese día había llevado su teléfono, no lo llevó en todo el curso y ese día se lo robaron. Cuando hablo con él aún me recuerda que por mi culpa le robaron su celular. Estoy desde el móvil, perdón por el formato. Hasta ahora solo me han asaltado una vez. Me subí al camión y me fui a sentar hasta atrás, donde estaban 2 sujetos que se veían de lo más normales. Era en la mañana, a plena luz del día y pasábamos por la colonia Lindavista. Es una colonia relativamente tranquila y bonita aquí en la CDMX. Cuando estos 2 tipos se levantan, dan un pisotón en el suelo que me sacó de onda. Uno de ellos era un gordo, saca una pistola y nos dicen que agachemos la cabeza y les demos nuestros celulares. Todo esto en un tono agresivo e intimidante. Yo no podía creer lo que estaba pasando en ese momento, ya que los tipos venían sentados a mi lado y se veían super X. Lo bueno en esta historia es que en ese momento mi celular estaba descompuesto y lo traía en la mochila porque siempre suelo ir escuchando música y pues es evidente que traigo celular, por lo que les pude dar un celular chafísima y viejo que siempre cargaba. Después de ese asalto quedé medio espantado, pero también me sirvió para ya ir más atento. Fun fact, volví a ver un par de veces a los mismos sujetos en el camión con su mismo modus operandi, pues me bajé enseguida que los vi. Experiencia 1. Ciudad Deportiva, DF. Iba con 2 amigos entre semana por la mañana y mientras jugábamos fútbol un cuate en bicicleta se nos acercó a pedirnos cigarro. Después nos enseñó la pistola y se llevó mis zapatos de fútbol y reloj. Experiencia 2. Aragón, DF. Se metieron a robar a la casa, la vaciaron literal. No había nadie en la casa, mi hermana llegó cuando aún estaban, pero pudo salirse sin que la vieran. Uno de los rateros se cagó afuera de la taza.
Después por varias semanas nos hablaban para amenazarnos de que ahorráramos que iban a regresar. Nunca regresaron. Experiencia 3. Estado de México. Viernes por la tarde afuera de una nevería en la avenida principal me bajaron del coche a pistola, 2 rateros me pegaron, me dejaron sin aire porque no encontraba llaves y se llevaron el coche y un anillo de mi novia. El coche lo encontraron unos judas 3 días después a los cuales tuvimos que darles palchesco para que el seguro pudiera evaluar el coche. Terminó siendo pérdida total. Experiencia 4. San José K. Me dieron cristalazo al coche y no se llevaron nada. El coche estaba estacionado en el estacionamiento privado del edificio. El ratero lo alcancé a ver pero se peló rumbo a un arroyo que daba a la carretera. Lección. Nunca bajen la guardia, desconfíen de todos los desconocidos y sean extra precavidos. Yo tengo 2 historias además de las que involucran políticos y corporaciones grandes como Soriana y gasolineras. 1. Acá en mi rancho cuando tenía unos 14 años andaba vendiendo boletos para unos pollos porque estábamos recolectando dinero. Yo iba con un amigo, en eso un marihuano se acerca y nos dice que quiere comprar. Nosotros muy contentos pues nos acercamos y en eso me agarra y me pone una navaja en el cuello y me dice que quiere mi cachucha de Michael Jordan que yo traía puesta y en eso mi amigo dice que traemos dinero y que no nos haga nada y yo le digo pues tómala y pues la tomo y se fue. Lo bueno que no tomó el dinero que traíamos. 2. Esta otra fue cercana estando de viaje una vez que iba de viaje al DF ahora CDMX como ya había ido varias veces a Tepito pero nunca solo pero esta vez fui solo y pues se me hizo fácil. Para esto en idas posteriores había platicado con taxistas y me decían que nos cuidáramos que había un modus operandi de que se acercaba un tipo diciendo que te conocía y que luego otro te llegaba por atrás y te sacaba la navaja y pues dicho y hecho cuando fui que me llega un tipo que me conocía y pues allí fue cuando el foco se me prendió y salí corriendo. Ya después de unos 20 metros volteé y como que vi que 2 tipos me estaban viendo pero seguían en el mismo lugar tal vez riendo. No supe y no me quedé a investigar. Seguí corriendo hasta que me metí en el metro todo paranoico no dejando que alguien se pusiera detrás mío.